Hola, yo de nuevo acabo de hacer otro fanfic, espero que lo disfruten. ¿Qué pasaría si funcionamos la historia de The Ancient Magus Bride y de The Dragon Prince y la saga de libros de las crónicas de Spiderwick y la magia de la saga de Hogwarts Legacy y el libro de magia práctica de Alice Hoffman y la magia del libro de la naturaleza de las brujas y el mundo de la película de Mary y la flor de la bruja y el mundo mágico de la saga de Harry Potter y hacer un fanfic con todo eso? En esta historia de Ancient Magus Bride y la saga de Harry Potter y los otros ya mencionados son del mismo mundo pero de distintas historias, mientras que The Dragon Prince es de otro mundo. La historia narra los orígenes de Callum y cuando él con tan solo 11 años es secuestrado por los elfos de la sombra de la luna y es llevado a Shadia llevado ante los archidragones debido a que rumores de un humano usaba magia desconocida. The Dragon Prince, el origen de Callum. Prólogo, el libro que contiene el mundo. Hay libros que guardan historias. Hay libros que guardan secretos. Y luego existen, en los rincones más oscuros del mundo mágico, libros que guardan mundos enteros dentro de sus páginas. El primero era negro como la piel interior de una noche sin luna. Su cubierta no tenía título ni nombre alguno grabado en el lomo, solo el tacto suave y cálido de algo que había respirado una vez, como si estuviera hecho de la piel de una criatura que aún vivía entre sus palabras. Cuando lo abrías, las páginas se desplegaban hacia afuera como alas de un pájaro herido, y el olor que emanaba no era el de la tinta ni el del pergamino, sino el del bosque en otoño, el de la lluvia antes de caer, el de la tierra justo después de ser removida por manos que saben lo que buscan. Era el libro de magia de su padre y de su madre a la vez. La magia de las espinas y la tierra, la magia del cielo y el fuego, la magia del agua y las estrellas. Era el libro que ningún niño de 7 años debería haber necesitado abrazar contra su pecho mientras corría a través del humo y las llamas, pero así fue. El segundo libro era completamente diferente. Su cubierta parecía tallada en piedra viva, cubierta de enredaderas petrificadas y runas que pulsaban con una luz verde esmeralda, como el corazón de un bosque primario latiendo bajo tus manos. En el centro había una gema de un jade imposiblemente brillante, rodeada de marcos dorados con geometría de ángulos perfectos, y cuando te acercabas lo suficiente podías ver, dentro del cristal, el movimiento lento y paciente de algo que respiraba. Era el libro de las criaturas mágicas y las plantas. Un catálogo viviente del mundo que existía entre los bordes del mundo humano, compilado con la caligrafía obsesiva de una bruja que había viajado por 3 continentes y 2 reinos encantados y un país de hadas que no tenía nombre en ningún mapa. Callum llevaba ambos libros cuando la puerta se rompió y el fuego entró en la casa. Callum los llevaba todavía cuando la reina de las hadas abrió una puerta en el aire y lo empujó al otro lado del mundo. Y Callum los llevaba, apretados contra su pecho con la desesperación silenciosa de quien sabe que son lo único que le queda, cuando los elfos de la sombra de la luna lo encontraron durmiendo bajo un árbol en los reinos humanos de Catolis, 11 años y una vida entera después. Esta es la historia de un niño que nació en la intersección de 2 mundos, un hijo del mago más antiguo de las Islas Británicas y de una bruja que había estudiado en 3 academias distintas y había elegido las flores silvestres sobre cualquier título. Es la historia de cómo ese niño aprendió que la magia no viene de los libros, aunque los libros ayuden, y de cómo el amor real, el que duele y el que cura y el que te obliga a crecer, puede abrirse paso incluso a través de las fronteras más impenetrables entre mundos. Empieza, como tantas historias que importan, con una puerta que se abre y una familia que se rompe. Y termina, como todas las historias que son verdaderas, con una familia que se reconstruye. Capítulo 1. La familia de espinas y flores. La casa de Elias Ainsworth estaba situada en un lugar que no aparecía en ningún mapa mundano. Si alguien se paraba en el camino principal del pueblo de Thornwick, en las tierras altas escocesas, y caminaba exactamente 47 pasos hacia el norte mientras sostenía una ramita de espino blanco en la mano derecha, el camino de tierra comenzaba a bifurcarse de maneras que no tenían sentido geométrico, y eventualmente desembocaba en un jardín donde la temporada siempre parecía estar en conflicto consigo misma. Rosas de verano floreciendo junto a hojas de otoño, nieve en las ramas de los manzanos que aún producían frutos, rayos de sol entrando por ventanas que daban a campos cubiertos de niebla. El edificio en sí era imposible de describir con precisión.
Quienes lo habían visto desde fuera lo recordaban de maneras distintas. Una cabaña antigua con techo de musgo para algunos, una mansión de 3 pisos con torres que apuntaban en direcciones ligeramente equivocadas para otros, y simplemente un lugar que sabía que eras bienvenido para aquellos que tenían suficiente magia en la sangre para percibir ese tipo de cosas. La criatura que vivía en ella, y que a regañadientes aceptaba el título de dueño, aunque prefería el de residente permanente del caos doméstico, era el mago conocido en los círculos mágicos como Plum Murialis, el mago de las espinas. Elias Ainsworth era, por cualquier definición razonable de la palabra, monstruoso. Se alzaba más de 2 metros sobre el suelo. Su cabeza no era humana. Era un cráneo de lobo de cuencas vacías de las que emanaba una luz ambarina viva, atravesado por 2 cuernos que se curvaban hacia atrás como los de un carnero antiguo. Vestía siempre trajes de 3 piezas con impecable elegancia, el tipo de ropa que uno esperaría ver en un caballero victoriano de clase alta, sosteniendo siempre su bastón de madera dorada con la calma de quien sabe que no necesita demostrar nada. Sus manos eran largas, de dedos oscuros que podían manipular las sombras y la materia con igual facilidad. Y sin embargo, cuando Callum tenía 4 años, Callum había aprendido a trepar por aquellos hombros anchos para sentarse allí como si fueran un trono, y Elias lo había permitido con la paciencia torpe y desconcertada de alguien que no entiende del todo por qué eso lo hace sentir algo que no tiene nombre pero que se parece sospechosamente a la felicidad. Su madre, Anna, era todo lo contrario. Anna era calor en forma humana. Tenía el cabello oscuro como la madera mojada, trenzado con la comodidad práctica de quien trabaja con las manos, y los ojos verdes que Callum había heredado sin pedirlos, ojos que veían más de lo que la gente esperaba y que se arrugaban en las esquinas cuando reía, que era frecuente. Vestía con la informalidad de quien tiene prioridades más interesantes que la moda. Faldas largas en tonos tierra y rojo granate, delantales manchados de tierra y savia, canastas de mimbre que siempre parecían estar demasiado llenas de cosas imposibles de clasificar. Era jefa del departamento de aurores del Ministerio de Magia inglés, graduada de Hogwarts en Gryffindor, iniciada en el colegio Endor en los misterios de la flor fugaz, y bruja de primavera con el elemento de la tierra fluyendo tan naturalmente por sus venas como la sangre. Pero lo que más le importaba de todo eso, lo que llevaba en el pecho con más orgullo que cualquier credencial o título, era ser madre. Y tenía muchos hijos a quienes ser madre. Sol tenía 13 años y llevaba su nombre con una seriedad perfectamente apropiada. Era un elfo del fuego solar, de los de sangre antigua, y su presencia en cualquier habitación llenaba el espacio de la manera en que lo hace el sol cuando entra por una ventana, imposible de ignorar, difícil de mirar directamente, pero también, si uno se quedaba el tiempo suficiente, reconfortante de una manera que era difícil de articular. Su piel era oscura como la obsidiana pulida, sus ojos color ámbar ardían con la intensidad constante de una brasa que nunca se apaga, y sus pequeños cuernos oscuros con puntas doradas captaban la luz de maneras que Callum todavía no había terminado de estudiar aunque llevaba años intentándolo. Llevaba una armadura dorada y roja que había recibido como regalo de cumpleaños de su madre adoptiva, que pasaba demasiado tiempo brillándola como si fuera una responsabilidad sagrada, y miraba el mundo con una expresión que decía, lo tengo todo bajo control incluso cuando claramente no era así. Carlos tenía 12 años y leía más que todos los demás juntos. Era el segundo elfo del fuego solar adoptado por Elias y Anna, un año menor que Sol y un universo completo de diferente en temperamento. Donde Sol era fuego en movimiento, Carlos era fuego concentrado. Una llama de vela en un laboratorio, quieta y precisa y capaz de quemar exactamente lo que quería quemar sin tocar nada más. Sus ojos rojos brillaban sobre las páginas de cualquier libro que tuviera entre las manos, y siempre tenía alguno, y aunque su armadura dorada era casi idéntica a la de Sol, la llevaba con la conciencia ausente de alguien que ha olvidado que la tiene puesta porque está pensando en algo mucho más interesante. Y luego estaba Callum. Callum tenía 7 años y era, según su padre, un fenómeno sin precedentes según su madre, era mi Sol más especial según Sol, era un desastre ambulante con suerte sobrenatural según Carlos, era estadísticamente improbable y según él mismo, cuando alguien le preguntaba, era simplemente Callum, que tiene un libro muy chulo y sabe el nombre de casi todas las setas del bosque pero lo que Callum era, en el lenguaje de las brujas, era un elemental. Nacer como elemental era algo que ocurría, según los registros más antiguos que Elias había podido encontrar en 4 siglos de existencia, aproximadamente una vez cada generación.
donde una bruja de primavera controlaba la tierra y una bruja de invierno controlaba el agua y una bruja de verano dominaba el fuego y una bruja de otoño navegaba el aire, un elemental los controlaba todos. Los cuatro a la vez, cambiando con las estaciones como un río que cambia de color con el cielo. En primavera, la tierra respondía al tacto de Callum como una mascota gentil. En verano, el fuego le obedecía. En otoño, el viento lo encontraba. En invierno, el agua lo rodeaba. Nadie en la familia había querido que esto fuera un problema. Por un tiempo, no lo había sido. Por un tiempo, la casa de espinas y flores era exactamente eso, un hogar. En esos días, Callum aprendía nombres de plantas por las mañanas con su madre en el jardín, y estudiaba los tratados de magia de su padre por las noches sentado en el escritorio demasiado grande mientras la lluvia golpeaba las ventanas, y practicaba con Sol en el patio trasero los hechizos de fuego que le costaban más, siempre le habían costado más en primavera, cuando la tierra era más fuerte que el fuego en su sangre, y discutía con Carlos sobre la taxonomía correcta de las hadas menores versus las hadas mayores y si esa distinción tenía algún sentido epistemológico. La dama de plata, Silky, la había llamado su madre, aunque no respondía a ningún nombre, se movía por los pasillos con el silencio de una historia que ya conocía su propio final, arreglando lo que necesitaba ser arreglado, cocinando lo que necesitaba ser cocinado, existiendo como la prueba silenciosa de que algunos cuidados no necesitan palabras. Callum tenía 7 años y su mundo era pequeño y perfecto. Entonces llegó la noche del incendio. Capítulo 2. La noche del incendio. Fue el olor lo que lo despertó antes que ninguna otra cosa. No el humo llegó después, sino algo más antiguo y más frío. El olor de la magia oscura. Era un olor que Callum no tendría palabras para describir hasta años más tarde, cuando fuera suficientemente mayor para saber lo que había experimentado esa noche. Entonces lo llamaría el olor de algo que ha olvidado que tuvo vida, una nota aguda y metálica por encima de una base podrecida que no pertenecía a ningún lugar natural del mundo. Era el olor del vacío convertido en herramienta. Se sentó en su cama en la oscuridad y escuchó. La casa estaba en silencio. Pero era el tipo de silencio equivocado, el tipo de silencio que significa que algo que debería estar haciendo ruido ha dejado de hacerlo. No oía la respiración de Sol en el cuarto de al lado. No oía los pequeños sonidos de Carlos leyendo tarde en el corredor. No oía los pasos de la dama de plata. Solo escuchaba el crujido, muy bajo todavía, de algo quemándose en el piso de abajo. Callum tomó sus 2 libros, siempre los tenía en la mesita de noche, siempre, porque su madre le había dicho que los libros son los primeros amigos que uno debe poner a salvo en cualquier emergencia, y salió al corredor. El fuego estaba en la escalera. No era el fuego ordinario de la madera y el aire. Era un fuego negro con destellos carmesí que no consumía las cosas tanto como las borraba, que dejaba tras de sí no cenizas sino ausencias, como si estuviera comiendo el derecho de los objetos a haber existido. Callum lo reconoció porque su padre le había enseñado que este tipo de fuego era la firma de un mortífago de los de más arriba, de los que habían renunciado a su propia humanidad para servir al Señor Tenebroso incluso después de que el Señor Tenebroso supuestamente había caído. Supuestamente. Papá. Gritó, o intentó gritar, porque el humo ya había empezado a trepar por la escalera y su garganta se cerró sobre las palabras. Fue entonces cuando escuchó el rugido. No el rugido de su padre en su forma bestial, ese lo habría reconocido en cualquier parte, era profundo y resonante y tenía en él algo de tierra y de tormenta, sino el rugido de alguien que ya había sido alcanzado por el fuego negro. Un sonido que no debería pertenecer a ningún ser vivo. Callum dio un paso hacia las llamas y luego, porque tenía 7 años pero ya sabía algunas verdades difíciles sobre el mundo, lo entendió. No podía llegar a sus padres a través del fuego negro. Si lo intentaba, dejaría de existir, y entonces sus libros también dejarían de existir, y si sus libros dejaban de existir entonces todo lo que sabía sobre el mundo entre los mundos también desaparecería, y eso era, según su madre, según su padre, según Carlos que siempre estaba citando a alguien, lo peor que podía ocurrir. Así que giró y corrió hacia la ventana. El jardín trasero de la casa de Elias Ainsworth era, en cualquier otra circunstancia, el lugar más pacífico del mundo. Esta noche ardía en franjas irregulares con el mismo fuego negro, y la figura del mortífago, túnica oscura, máscara blanca con la expresión vacía de alguien que ha decidido que el mundo merece arder, estaba de pie en la entrada del jardín mirando hacia arriba. Sus ojos, detrás de la máscara, encontraron a Callum en la ventana.
Y Kallum sintió algo que no había sentido antes en toda su corta vida. La certeza fría y absoluta de que iba a morir si no hacía exactamente lo correcto en los próximos 30 segundos. Su magia respondió antes que su mente consciente. Era primavera. Su elemento era la tierra. Y el jardín, incluso el jardín en llamas, incluso la tierra asustada y quemada, lo escuchó. Las raíces se levantaron. Los setos se doblaron. El camino de piedra se fragmentó y se reorganizó. No fue un acto de destrucción sino de desesperación. El jardín de su madre moviéndose como ella habría querido que se moviera si hubiera podido decirle adiós en persona. Kallum saltó de la ventana al jardín y corrió, y las plantas lo cubrieron mientras corría, y el mortífago lanzó hechizos que rebotaron contra la pared verde y viva que se interponía entre ellos, y Kallum corrió hasta que el fuego quedó atrás y el bosque quedó delante, y sus pies no podían seguir y sus pulmones no podían seguir y sus brazos apretaban los dos libros con una fuerza que le dejó marcas rojas en la piel durante días. Se detuvo en un claro. Se cayó de rodillas. No lloró, no todavía, eso vendría después, vendría en olas durante años, solo miró atrás hacia el resplandor rojo y negro que marcaba el lugar donde había estado su hogar. Fue entonces cuando la voz llegó. No era una voz humana. Era la voz de algo tan antiguo que había olvidado cómo moverse en el mundo sin dejar rastros de eternidad detrás de sí, una voz que sonaba como seda y como espinas y como el momento exacto en que el invierno se convierte en primavera. Pequeño mago de los cuatro vientos, dijo la voz, y la mujer que emergió de entre los árboles era la cosa más hermosa y más terrible que Kallum había visto en toda su vida. Alta como un árbol joven, con el cabello tan oscuro que parecía hecho de la noche misma, una corona de hiedra y belladona sobre su frente, una túnica que era mitad sombra y mitad luz de luna, ceñida con un ancho cinturón dorado que brillaba con runas que Kallum no reconocía. Sus ojos eran del violeta profundo de las flores que crecen donde la magia es más vieja que la tierra. Tu familia te ha amado bien. Pero este mundo ya no es seguro para ti esta noche. ¿Dónde están mis padres?, preguntó Kallum, porque eso era lo único que importaba. La reina de las hadas, porque era ella, la soberana del reino de los Fade, la que hacía y rompía los pactos más antiguos del mundo, lo miró con algo que podría haber sido compasión si las hadas supieran exactamente cómo funciona esa emoción. Vivos, dijo, y esa única palabra era una promesa que pesaba tanto que Kallum sintió el suelo bajo sus rodillas hundirse levemente. Por ahora. Pero no puedo garantizar cuánto tiempo más si te quedas aquí. Mis hermanos, los que pueden defenderse, se están defendiendo. Los que no pueden, hizo una pausa muy breve. Yo me ocuparé de ellos. Kallum apretó los libros contra su pecho. ¿A dónde me mandas? A un lugar donde la magia oscura de este mundo no puede seguirte todavía. Un mundo diferente, con una magia diferente. Sus manos, largas, pálidas, exactas, se extendieron hacia él con algo de ceremonia. Un mundo donde quizás puedas aprender a ser lo que realmente eres antes de volver aquí a terminar lo que tu sangre empezó. Kallum tenía 7 años y estaba solo en un bosque en llamas con sus 2 libros y nada más. Tomó la mano de la reina de las hadas. El mundo se plegó. Y al otro lado de ese pliegue, los reinos humanos de Catolis esperaban sin saber qué estaban esperando. Fin del capítulo.